todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Digitalks, un espacio de entrevistas y conversación de Fundación País Digital. La ciberseguridad sigue siendo uno de los desafíos principales de empresas y usuarios de todo el mundo, pues así como la tecnología continúa avanzando en el entorno digital, luego del empuje importante que se vio en pandemia, los ciberatacantes también cuentan cada día con más y mejores herramientas para realizar ataques. Bajo esta premisa, es claro que los modelos tradicionales de ciberseguridad no están tal vez a la altura de la transformación digital actual. El mayor desafío de seguridad actual no es inherente a las tecnologías en sí mismas, sino a las estrategias y tecnologías desconectadas que se usan para protegerlas. Por eso, están reconsiderando su enfoque, en otras palabras, necesitan transformar su seguridad para contribuir a la transformación continua de su negocio. Para conversar sobre esto, hoy me acompaña Diego Macor. Él es gerente de soluciones de ciberseguridad de IBM. Hola Diego, ¿cómo estás? Hola Mario José, bueno, encantado que me hayan invitado a Digitalks. Feliz de Compartir con tenerte ustedes. acá. Feliz de tenerte acá, Diego, bienvenido. Y para empezar un poco a conversar lo que introducí anteriormente sobre la ciberseguridad, ¿cuál es el balance en ciberseguridad en el 2022? ¿Y cuáles son los desafíos que tendremos para este 2023? Bueno, yo creo que nos quedó claro a todos que el tema de ciberseguridad, sobre todo ahora en Chile con los últimos ataques que tuvimos y lo que vimos que estuvo pasando, que esto no es un juego, ¿no? Que ya dejó de ser algo que no le podemos hacer caso, que a mí no me va a pasar, porque estamos todos los días bajo ataque. Y esa es una realidad, ¿no? Entonces, ese es como el resumen del 2022. Nosotros vivimos en la pandemia también un montón de cambios, una digitalización muy importante. En Chile hubo muchísimas cuentas nuevas que se crearon, entendimos el uso o mal uso que le damos nosotros también a nuestras cuentas, a nuestra seguridad digital. Pero en definitiva, en el 2022 vimos consolidado este tipo de situación y sobre las tendencias, digamos, en el 2023, ¿qué es lo que estamos viendo? Es, primero, estamos viendo una proliferación importante de todo lo que es el aumento del cibercrimen, pero el cibercrimen como un servicio. Es decir, yo puedo ir a arrendar un hacker, puedo ir a arrendar un ransomware, un tipo de ataque. O sea, la barrera para entrar ya no es técnica, o sea, nada más ir y arrendar un servicio, ¿ok? Y entonces, claro, hay muchas más gente que puede realizar este tipo de operación. Por el otro lado, nosotros, al tener poca gente que trabaja en ciberseguridad, que hay una necesidad importante, que las cosas son cada vez más complejas y cada vez hay más superficie de ataque, en definitiva lo que vemos en el 2023 es que se va a consolidar, digamos, la responsabilidad de manejar la ciberseguridad en la nube va a recaer sobre las administradoras de nube, no sobre la gente de ciberseguridad, porque hay poca gente, digamos, poco skill en ese aspecto, o sea, poca gente disponible para trabajar en eso. Y por último, estamos viendo un desplazamiento importante hacia nuestros mercados, el mercado de Latinoamérica, de todos los ataques de ransomware, sobre todo porque las maneras un poco de evitar que llegue un ransomware, hay muchos temas de dobles factores de autenticación, de manejo de usuarios, y en el resto del mundo está un poco más avanzado, aquí un poco menos. Entonces, bueno, estamos viendo efectivamente que el ransomware está viniendo más hacia la región, porque, bueno, nuevamente es más fácil atacar a alguien que tenga menos protección que atacar a alguien que esté un poco más preparado. Y Diego, frente a lo que conversábamos de estos cibercrimen, ¿estamos en Chile poco preparados? ¿Por eso hay más ciberataques, como el ransomware que me comentabas? Mira, los criminales en realidad van a buscar monetizar el ataque y lo van a hacer donde sea más fácil y más rápido, donde traiga más dinero también, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En Chile todavía por lo menos el múltiple factor de autenticación, que es una de las primeras capas que nosotros tenemos de defensa, es poco utilizado. En realidad es poco utilizado en toda la región, no solamente en Chile, ¿no? O sea, en toda la región. Entonces, en países ya como Estados Unidos, en países de Europa, está más implementado el múltiple factor de autenticación. Entonces, claro, los criminales buscan lugares donde haya menos utilización y nuestro mercado es indiscutiblemente interesante por eso. Después, también hay mucha manufactura. La manufactura estuvo muy golpeada en los años de la pandemia. De hecho, el año pasado fue la industria más atacada, más que el sector financiero. Y es precisamente porque el nivel de ciberseguridad que ellos tenían era menor al estándar, ¿ok? O al estándar del mismo mercado financiero. Y los atacaban porque, como es la parte de
de producción, ellos tuvieron que priorizar, por supuesto, la continuidad operativa ante la ciberseguridad, porque teníamos que despachar las cosas, estaba todo el mundo en la casa, teníamos que despachar cosas. Entonces, claro, los criminales aprovecharon mucho eso. Después también se aprovechan mucho de los cambios que hacen. ¿Cuáles son los cambios? Los cambios uno ahorita se está migrando para la nube. Entonces, cuando uno migra a la nube, se cometen errores, uno no utiliza los mismos esquemas de ciberseguridad, tiene que planificarlo bien. Muchas migraciones a la nube son obligadas y no porque uno las planifica. Entonces uno va a la nube y después ve qué hace. ¿Ok? Y otro de los cambios también que se están haciendo, estamos cambiando un poco la metodología o la forma de trabajar y estamos aplicando una serie de, de marcos de trabajo llamados cero trozo, confianza cero, y el pasar de un esquema que tengo ahorita a un esquema nuevo, también uno comete errores, también deja vacíos y muchas veces son aprovechados por los criminales. Entonces, yo creo que ese es un poco el factor, o sea, donde hay una oportunidad, evidentemente alguien va a tratar de aprovecharse. Perfecto, Diego. Y preguntarte, consultarte sobre qué cambios o evolución esperamos ver en los atacantes de este año 2023. Ya conversamos sobre que ellos monetizan el tema del ataque, donde ven una oportunidad, ellos van y hacen de sus fechorías. Pero en el fondo, Diego, ¿qué es lo que tal vez vamos a ver de novedad este 2023? Mira, en el 2023 vemos nuevamente que la superficie de ataque aumenta cada vez más. Superficie de ataque significa todo aquello que yo tengo expuesto, en el cual un atacante puede ver y puede generar un ataque y entrar por ahí. Y lo ve más expuesto nuevamente porque estamos yendo mucho a la nube, cosa que vamos a tener que hacer y va a pasar, digamos, vamos a ir a la nube. En ese proceso aumentamos nuestra superficie de ataque y en este caso los atacantes van a aprovechar eso. El tema de las credenciales de acceso, y es un tema importante. En Chile, fíjate que en Chile 8 de cada 10 personas, ¿ok? Utiliza las mismas credenciales en varios lugares. La misma Lo más triste contraseña. es, la misma, claro, sí, la contraseña, digamos el login generalmente aquí en Chile es el root, ¿ok? Y la contraseña utiliza la misma, ya sea para el gimnasio, para la oficina, para la cafetería. Entonces, claro, cuando te llegan a robar esa contraseña en un lugar que tiene poca protección, porque en realidad no tienen un gimnasio no es que proteja mucho los datos, y después la prueban en tu Facebook, en tu WhatsApp, ¿cómo se llama? En los credenciales de la empresa y es la misma clave, entonces, claro, te ataca mucho más fácil, ¿no? Entonces, y en Chile, bueno, te había dicho, 8 de cada 10 la repiten y 4 de cada 10 la utilizan casi siempre la misma. Entonces, Wow. el tema de las credenciales es un problema que se tiene y que tenemos efectivamente que atacar y no le podemos echar la culpa al usuario. O sea, es fácil decirlo que tenemos que educarlo, sí, tenemos que educarlo, tenemos que hacerlo, pero nosotros como responsables de ciberseguridad tenemos que manejar el hecho que la gente va a cometer errores, porque o es la contraseña, o es el phishing, o es el mail del príncipe nigeriano que te lo mandan, o cualquier versión de esta, o un deepfake, o sea, algo van a hacer y nosotros estadísticamente vamos a hacer clic y vamos a caer vamos a cometer un error. Entonces las empresas tienen que estar preparadas, tienen que asumir que ya entraron, que ya lograron romper esas barreras y cómo trabajar sabiendo que ya efectivamente entraron en la empresa y qué acciones vas a tomar para evitar efectivamente que después se ejecute esa acción delictiva. Qué importante la cifra que nos comentabas, Diego. 4 de cada 10 personas repiten la contraseña. Impactante. Sí. O sea, yo hubiese pensado que era menos. No me considero esas personas que repiten las contraseñas. Le pongo número, figurita, o sea, ojalá un holograma a las contraseñas, pero claro, me Sí, imaginaba que pero es puede ser. mucho, es mucho, es mucho. Es muchísimo. Nosotros, bueno, recibimos esa información, fue un estudio que hicimos en el 2021, el año 2021 con Borning Consulting, hicimos en Latinoamérica, hicimos en Chile, hicimos específicamente también un estudio en Chile. Mira, la verdad que los países más o menos se parecen, o sea, Argentina tiene un punto más en una cosa, un punto menos en otra, pero estamos todos ahí, ¿ok? Wow. No hay un 10% de diferencia. Y lo importante de este dato es que las empresas tienen que entender que eso es así. Entonces, no echarle la culpa al usuario y decirle, oye, sí, mira, el usuario no sabe manejar esto, entonces, por culpa de él. No, mira, sabemos que es así, tenemos que montar nuestros sistemas para poder defendernos de esta situación. Perfecto. O sea, no echándole la culpa aquí al usuario. Por favor, no entendamos que los usuarios tenemos culpa No, de por que eso. nos roben los datos. Pero claro, las empresas igual deben poner o pienso en una estrategia que en el fondo permita que la vulneración de los datos personales no se vea afectada. Correcto. Por Tenemos último, que Diego, asumir que ya fuimos vulnerados.
Nosotros Claro, lo que decimos es, asumamos que ya somos vulnerados, ya el sistema fueron vulnerados, con lo cual, ¿cómo actúas en ese caso? perfecto. Y ahí entonces tú empiezas a pensar distinto en cómo implementar los mecanismos de ciberseguridad. Ujú. Diego, por último, bueno, hablábamos un poquito de la situación tal vez regional con lo que nos comentaba de las superficies de ataque y las contraseñas. ¿Cuál es la realidad chilena y en qué deberíamos mejorar? Mira, mejorar siempre se puede mejorar, ¿no? O sea, indiscutiblemente siempre se puede mejorar. Hay varios estudios que hicieron, de hecho la OEA también hizo un estudio donde nos posiciona a nosotros en un nivel, digamos, intermedio, un poco más alto, ¿ok? Puesto 74 también, hay otro estudio también de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, nos ponen el punto 74 y evalúan varios puntos, ¿no? Pero en definitiva yo creo que la educación indiscutiblemente es un tema y la implementación de políticas de ciberseguridad en la empresa. O sea, nosotros en los estudios que se hacen, en las conversaciones que se tienen, se considera que una empresa tiene en promedio, tienen una persona dedicada a ciberseguridad. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver que del otro lado tú tienes el cibercrimen, porque son organizaciones criminales, Mm. donde utilizan toda la tecnología que hay, donde tienen todo el tiempo del mundo y donde nada más con un ataque que logran el éxito, nosotros de este lado tenemos que empezar a prepararnos para poder defendernos de eso. Entonces, muchos de estos ataques son también automatizados y nosotros hemos pensar, oye, nosotros hemos automatizado, estamos utilizando inteligencia artificial para defendernos de un buen porcentaje de ataques que son generados de forma automática y son generados con mecanismos de inteligencia artificial. Entonces, en Ujú. este caso, tenemos que poner a pelear máquinas con máquinas porque los humanos que se dediquen a pensar a cómo hacer las cosas cuando son un poco más complejas, porque además tenemos poca gente. Entonces, yo creo que pensar un poco más en eso, o sea, el cómo hacer para automatizar y utilizar las herramientas y tecnología de inteligencia artificial para poder defendernos de la mayoría de los ataques que están pasando hoy en día. Perfecto, Diego. Hoy día hablamos con Diego Macor, gerente de soluciones de ciberseguridad de IBM, sobre este panorama en el fondo de ciberseguridad y que cada vez los ataques parecieran que estuviesen más sofisticados, los, los criminales, porque no hay otra palabra, que en el fondo vulneran estos datos personales, roban claves, en el fondo están a la orden del día y lo que tienen que hacer las empresas en el fondo es estar atentos, tal vez implementar lo que comentábamos antes, una estrategia para que no existan estos niveles de ataques, porque claro, Diego lo comentaba, en un principio con el COVID se vio más, tal vez afectado, Diego, si me equivoco, corrígeme nomás, se vio afectada la superficie de ataque y en el fondo ahí las personas los cibercriminales se aprovecharon un poco de esta situación vulnerando las distintas barreras, no sé el nombre técnico, de las distintas empresas u organizaciones para robar específicamente datos, plata, etcétera. No, es correcto, lo que tú dices efectivamente es correcto, con lo cual lo que nos enseñó también el periodo de pandemia, que hubo un boom de todo esto, yo creo que se avanzaron 5 o 6 años, más o menos lo que se dice en el mercado en cuanto a, a- a los tipos de ataques y al aumento de la superficie de ataque, ¿ok? Uh-huh. También nos enseñó que tenemos que estar preparados, ¿no? Y ese es uno de los puntos quizás en los cuales también hay que hacer mucho esfuerzo. O sea, una empresa tiene que prepararse para un ataque, así como nosotros nos preparamos, a los niños los preparamos en los colegios para que cuando si hay un terremoto, un temblor, qué tienen que hacer, cómo tienen que actuar, entonces salen, hacen esto, hacen aquello. Igual tenemos que prepararnos las empresas para cuando hay un ciberataque, ¿no? O sea, Sí. quién responde, cómo se arman los grupos, a quién llamo, qué decisiones tomo, porque las decisiones uno tiene que estar preparado a tomar decisiones y sabiendo los pros y los contras que puede haber, y no tomarlo en el momento del ataque, porque en el momento del ataque estás con toda la presión del mundo. Exacto. Entonces, prepararse para eso y eso es lo mejor que hay, porque el ataque, nuevamente, el ataque nos va a pasar, nos van a atacar, alguien va a hacer un clic, alguien nos va a entrar, entonces esto nos va a pasar y nos está pasando todos los días, entonces preparémonos para poder recuperarnos de eso lo antes posible y Qué buen perder la ejemplo. menor cantidad de dinero posible. Qué buen ejemplo nos das, Diego, sobre cómo a nosotros nos preparan para desastres naturales, pero ¿y las empresas? Muchas gracias, Diego, por haber estado hoy día con nosotros en Digitalks. Fue un gusto conversar contigo, muy interesante la conversación sobre ciberataques y totalmente invitado para seguir conversando y seguir ahondando sobre el tema de ciberseguridad que es tan importante en nuestro país. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y disponible para cuando quieran.
Gracias, Diego. Y gracias a todos por haber sintonizado un nuevo capítulo de Digitox. Los invitamos a seguir nuestras redes sociales y buscarnos por Fundación País Digital en todas las plataformas posibles. Estamos en todas. Así que nos vemos en un próximo capítulo y totalmente invitados a seguirnos. Gracias, Diego. Que estén bien.